Continuando con nuestra serie de entrevistas sobre el libro de Ramsey, tenemos hoy con nosotros a Jefferson, estudiante universitario, para analizar el capítulo 8 donde Ramsey nos muestra cómo protegernos financieramente con un fondo de emergencia completo. El tercer paso en su método. Al inicio de este capítulo, Ramsey nos pide que imaginemos cómo sería nuestra vida financiera sin deuda y con un pequeño fondo de emergencia ya establecido. Ahora explica que es momento de ampliar ese fondo hasta tener suficiente dinero ahorrado para cubrir todos nuestros gastos durante 3 meses a 6 meses. Como estudiante universitario, ¿consideras realista poder construir este tipo de ahorro mientras estudias o crees que es algo que deberías planear para después de graduarte? Bueno, ¿cómo te encuentras, Marlos, el día de hoy? Te voy a hablar sobre lo que considero. Como estudiante planteo que no es algo realista porque actualmente yo, en mi caso, no tengo ingresos estables, por lo cual no puedo proporcionar el 20 o el 40% de esos ingresos para tener ese colchoncito. Considero que sí sería bueno para el futuro cuando ya tenga un ingreso, ya pueda hacer mis prácticas o ya sea un profesional, aplicar este tipo de conceptos que nos hablaba el libro. Como última pregunta de esta entrevista, Ramsey enfatiza que un fondo de emergencia bien establecido convierte a las crisis en simples inconvenientes. Relata la historia de dos personas que enfrentaron el mismo accidente de auto con daños de $550. Para Kim, sin fondo de emergencia, fue una catástrofe que la dejó en pánico. Para Georgie y Sally, con finanzas sólidas, fue apenas una molestia menor. Como estudiante que posiblemente has enfrentado o visto compañeros enfrentar emergencias financieras, ¿cómo crees que cambia las experiencias universitarias cuando se cuenta con este tipo de protección financiera? Antes de responderte a la pregunta, tengo que reconocer que hasta el momento no he presenciado o no he sido afectado por este tipo de inconvenientes. Pero considero que esto puede impactar favorablemente en la vida universitaria de las personas porque esto le permite tener un mayor margen de acción cuando somos estudiantes que tenemos que cubrir con unos gastos y unos costos. Esto nos podría permitir poder seguir nuestra vida universitaria y no vernos afectados de forma abrupta. Por eso considero que se debería de iniciar a aplicar de forma proporcional a la vida universitaria que estemos presenciando y cómo percibamos nuestra realidad. Muchas gracias por compartir tus reflexiones, Jefferson. Como muestra de este capítulo, el tercer paso hacia la libertad financiera es completar nuestro fondo de emergencia para poder hacer frente a lo imprevisto sin caer nuevamente en deuda. En nuestro próximo encuentro exploraremos cómo empezar a construir riqueza una vez que tengamos estos cimientos sólidos. Bienvenido a nuestra serie, profesor Felipe Rubio. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Después de establecer un sólido fondo de emergencia en el capítulo anterior, hoy exploraremos el capítulo 9 de Dave Ramsey, donde nos presenta el cuarto paso de bebé, invertir el 15% de nuestros ingresos para la jubilación. Profesor, Ramsey presenta datos alarmantes sobre la jubilación en Estados Unidos. El 50% de las personas no ahorran sistemáticamente. El 40% de quienes ganan menos de $35,000 creen que la lotería es su mejor opción para tener dinero en la vejez. Y de 100 personas de 65 años, 97 no pueden emitir un cheque por $100. Como educador, ¿a qué atribuye esta falta de preparación financiera para el futuro? ¿Y qué podríamos hacer desde las instituciones educativas para cambiar esta realidad? Bueno, yo creo que varios factores desde la academia se le pueden, digamos, ampliar a los estudiantes, algo que no se está haciendo, y es el manejo de las microfinanzas. Desde finanzas vemos muy hacia los macros, en lo industrial, y se nos olvida el bolsillo de cada persona. Creo que es bueno tener en cuenta cursos que les permitan a los estudiantes el manejo de sus finanzas desde muy temprana edad, el ahorro constante, la inversión, el manejo de una inversión correcta y sobre todo manejar ahorros a largo plazo, ya sea en fondos de inversión o en cuentas de ahorros. Muchos de los estudiantes no saben, digamos, manejar sus propias finanzas actuales desde el dinero que reciben y perciben y cómo lo gastan. Yo creo que si nos enseñaran a nosotros que cada 10,000 pesos que recibimos ahorramos por lo menos 3,000 pesos en una consecutiva, podemos llegar a lograr un cierto ahorro mensual o anual. Se nos olvida esa parte desde la academia y lo primordial es la enseñanza desde lo micro. Dejar un poco al lado las enseñanzas, digamos, macro para que los estudiantes puedan entender un poco su bolsillo desde los inicios. Continuando con nuestra entrevista, profesor, además Ramsey cuestiona la idea tradicional de jubilación. Él dice, si aborrece el rumbo de su carrera, cámbiala. Y afirma que jubilarse no debería significar simplemente dejar de trabajar, sino tener la libertad financiera para elegir qué hacer con su tiempo.
Como profesor universitario, ¿cómo cree que podemos ayudar a los estudiantes a encontrar carreras que realmente los apasione, de modo que la jubilación sea una opción y no una necesidad desesperada de escape del trabajo? Yo creo que a nivel, digamos, de escoger la carrera correcta, debe haber obviamente una guía desde casa, o que no se le, de alguna otra forma se le obligue al hijo o hija a estudiar algo que esté en conveniencia de los padres o que los padres piensen que sea algo que les va a convenir en el futuro, sino que sea afín de pronto a las habilidades y competencias que tiene su hijo, o hija. En muchos de los casos es importante también hablar un poco del emprendimiento, saber que de pronto una vez nos graduemos no tenemos que directamente salir a trabajar para compañías, sino empezar a pensar en nuestros emprendimientos desde nuestras ideas y nuestros proyectos. De esta manera es la forma en que forjamos una empresa propia, un emprendimiento propio que nos permita a través de los años fortalecerlo, obviamente agrandarlo y crear una macroempresa. Hoy en día los estudiantes, muchos de ellos solamente piensan en venir y ejercer su carrera y salir a buscar un trabajo pues que esté firme con las creencias y los conocimientos que aplicaron. Este es un error porque de alguna otra manera los estudiantes deben entender que si empiezan con ideas de emprendimiento desde muy temprana edad, pueden llegar a tener su propio negocio o su propio income de una manera propia o familiar. Y para ponerle fin a nuestra entrevista, profesor, quiero terminar con algo que nos recomienda el autor: invertir el 15% de nuestros ingresos en 4 tipos de fondos mutuos: de crecimiento e ingresos, de crecimiento internacionales y de crecimiento agresivo. Y nos muestra cómo una inversión sistemática puede generar millones a largo plazo, incluso con ingresos promedio. Dice algo muy impactante: si yo y Susi invierte $500 por mes desde los 30 hasta los 70 años, tendrán casi $6 millones. En su experiencia formando a las nuevas generaciones, encuentra que los jóvenes tienen suficiente educación financiera para comprender el poder del interés compuesto y la inversión a largo plazo. Yo creo que muchos de estos conocimientos no son muy claros al momento en que los estudiantes se gradúan, ya sea de una carrera de finanzas o administración. Realmente estas carreras van muy fijadas hacia el comportamiento macro, pero se les olvida un poco de lo que podemos hacer en pequeños pasos desde los ahorros propios. Realmente saber invertir no es salir corriendo con la plata que uno tiene a ponerla en algún lado, porque también se puede dar a la pérdida, sino saber cómo, ya sea en formas mucho más, digámoslo, mucho más factibles y mucho más apropiadas y seguras, que los estudiantes pueden empezar a hacerlo pues, mediante una cuenta de ahorros, un CDT, un fondo de inversión, un fondo de planeación, donde les permita poner pequeños montos, ya sea a nivel mensual o a nivel semestral, donde ellos mismos puedan ver el crecimiento. Muy pocas veces entendemos que desde lo que ganamos o lo que entendemos o de lo que recibimos es siempre que recibimos de por más tenemos la necesidad de gastarlo, y es esa educación que no nos dan en la universidad. La universidad nos enseña a crearnos para salir a las grandes compañías, pero se nos olvida un poco de cómo los estudiantes deben manejar su bolsillo. Si yo tengo una vez más el ejercicio de los 10,000 pesos, si tengo los 10,000 pesos y por lo menos guardo en un fondo de inversión privado los mismos 3,000 durante cada mes, voy a empezar a encontrar una suma que va creciendo a nivel de los meses y obviamente un número mucho más alto a nivel de los años. Entonces esto es parte de la educación que se nos da, donde yo creo que desde ahora en adelante debe darse una clase de microfinanzas para estudiantes y que sepan gestionar un poco su inversión, sepan gestionar un poco qué hacer cuando el dinero se recibe y no simplemente salir a gastarlo, sino la necesidad de crear un ahorro, ya sea por medio de fondos de inversión, ahorro personal o cuentas de jubilación. Muchas gracias por compartir su perspectiva, profesor. Como señala este capítulo, el camino hacia la seguridad financiera requiere de consistencia y planificación, pero nunca es demasiado tarde para empezar. En nuestro próximo encuentro analizaremos el siguiente capítulo que propone Ramsey en su camino hacia la libertad financiera.